Bienvenidos a este curso de Administración de Bienes e Inventario. Esta es la primera sesión, la primera clase, y vamos a estar conversando sobre los conceptos básicos relacionados hacia la administración y luego lo vamos a vincular con el área de los bienes e inventario, específicamente en el sector educativo. Entonces, en cuanto al plan de evaluación de la asignatura, como ustedes bien observan allí, tenemos tres evaluaciones. La primera, los conceptos básicos, mediante un análisis de casos, un 35%. Luego tenemos sobre los modelos de inventarios, una creación de un caso práctico, otro 35%. Y la tercera evaluación es un debate de tipo foro sobre las diferentes aplicaciones que tiene la administración de los bienes inventarios. Esto también tiene un 30%. Y allí pues tenemos el 100% de la asignatura en tres actividades de evaluación. Cuando hablamos del concepto administrar, pues entendemos que la forma tradicional para nosotros no es otra cosa que diferentes etapas como planificar, organizar, dirigir y controlar. Esto desde el punto de vista tradicional, lo que siempre nos han indicado es que primero tenemos que generar un proceso de planificación mediante planes, tablas, elementos y segmentos que nos permitan a nosotros clarificar lo que queremos hacer y también entender qué es lo que vamos a planificar. Luego que tenemos los planes o el plan macro elaborado, entonces pasamos hacia un proceso de organización, donde vamos a ir desglosando cada uno de los elementos de la planificación y buscando el cómo vamos a intentar cumplir estos elementos que se han planificado. Y ya luego pues, pasamos a la tercera etapa, que es la dirección o el dirigir. Este dirigir pues tiene que ver con la parte del humano, prácticamente, porque aquí es donde empieza a entrar la coordinación, la dirección, a ejecutar cada una de estas etapas que se han planificado anteriormente y que se han organizado. Entonces, en esta dirección, pues es cuando ya se intenta poner en marcha los diferentes planes que se han desglosado con anterioridad. Y por último, el control o controlar, pues tiene que ver con lo que es los diferentes indicadores que hoy en día se conocen como KPIs. Son diferentes indicadores que nosotros tenemos que tomar de algunos autores o de algunos aspectos académicos que ya hayamos revisado, o si bien es cierto, pues hasta poderlos diseñar nosotros mismos de acuerdo también a las necesidades y criterios particulares de cada empresa, ¿no? Y en este caso, pues, de cada institución educativa. Sin embargo, cuando nosotros vemos el concepto de administrar desde la nueva tendencia, pues hablamos igual de un proceso de planificación, hay un proceso de organización, está la dirección, pero fíjense que antes de ir a controlar, pues aparece una etapa que es la ejecución. Se habla de ejecutar. Y es porque en la nueva tendencia, pues nos damos cuenta que podríamos dirigir, pero no encontrábamos en qué momento se ponía en marcha cada una de estas etapas, o en qué momento realmente se empezaban a llevar a cabo todas las etapas anteriores. Entonces se agrega esta cuarta etapa que habla de la ejecución. Y luego de que podemos hablar de la ejecución, entonces ahí sí pasamos hacia nuevamente eh, lo que es este control o, como les decía, pues la aplicación de los diferentes KPIs que ustedes han logrado pues diseñar o promover en su institución. Ahora, cuando hablamos de bienes, porque lo que nosotros vamos a revisar acá en esta asignatura es la administración de los bienes y luego el inventario. Entonces vamos a contextualizar el concepto de bienes. Aquí vemos que el concepto general de bienes viene a ser materiales y mercancías que les permiten a los individuos satisfacer sus necesidades. Este concepto, como bien aparece allí, es a nivel general, a nivel macro, ¿ok? Ahora, cuando nos llevamos este concepto al sector educativo, entonces decimos que es cualquier recurso o herramienta que se utiliza
pero ya en este caso para facilitar la educación y el aprendizaje. O podemos verlo también como para facilitar ese proceso de enseñanza y también el de aprendizaje. Entonces, si bien es cierto, hay una vinculación con el concepto general, porque por supuesto que aquí también son materiales o mercancías que satisfacen una necesidad, solo que en este caso es una necesidad educativa y pues ya hablamos específicamente de recursos de aprendizaje, de herramientas de enseñanza y por ende pues aparece este proceso de enseñanza-aprendizaje en lo educativo. Todo aquel recurso o herramienta que nosotros utilicemos dentro de la institución educativa, pues se considera un bien y tenemos que buscar la manera de generar una administración de esos bienes. ¿En qué sentido? En los sentidos que veíamos anteriormente, desde la planificación, dirección, organización, ejecución y control, ya sea desde un punto de vista tradicional o si nos vamos a ir hacia la nueva tendencia de lo que estamos revisando. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo de los bienes? Mejorar la calidad de la educación y ayudar a los estudiantes a alcanzar sus objetivos académicos. Si bien es cierto, nosotros en esas instituciones adquirimos bienes o compramos diferentes bienes educativos con una finalidad y por eso tiene que tener un objetivo. Cada uno de los bienes que está allí, pues se vincula hacia un objetivo en el aspecto de la educación. Nosotros tenemos que entender para qué están ahí y cómo se están utilizando, quiénes son los responsables de esos bienes, cómo se van a utilizar también dentro de un plan, quién los va a necesitar por horas o en qué aulas o en qué zonas van a estar ubicados esos bienes. Entendiendo que es sumamente diferente un objetivo de un bien público o un bien de la administración pública y un bien de la administración privada. Son diferentes en cuanto a este proceso administrativo, es mucho más difícil y complejo la administración de los bienes públicos, mientras que los bienes privados, pues se trata de manejar como un mayor control dentro de la productividad que van a tener. Es mucho más fácil su desincorporación y también ese reemplazo o sustitución de un bien por otro. Lo que sí bien es cierto es entender entonces cuál es el objetivo académico que le va a permitir cada uno de esos bienes alcanzar a los estudiantes y pues también apoyándose en los diferentes profesores que vayan a utilizar estos bienes, ¿no? También el sector o la misma parte administrativa de la institución, la parte directiva. Bien, entonces, bueno, algunos ejemplos que ustedes pudiesen revisar o contextualizar, pues tenemos en principio los diferentes materiales de aula, como los libros de texto, las hojas de papel, lápiz, marcadores, entre otros. Y esto, pues todas las instituciones educativas los tienen, que son los más sencillos también de poder categorizar, que son materiales de aula, básicamente, pues los tenemos, ¿no? En cuanto a la tecnología educativa, ya hablaríamos de computadoras, tabletas, algún software educativo, entre otros elementos que se puedan utilizar dentro de las instituciones educativas, pero que tengan que ver con, pues, el aspecto tecnológico. Y hoy en día que hay instituciones que tienen estos recursos también de Internet dentro de las instituciones, tienen el uso de la robótica, de lo que es la inteligencia artificial, entonces todo esto está enmarcado dentro de la tecnología educativa. Y tercero, tenemos los espacios de aprendizaje. Ya esos espacios de aprendizaje pues son propiamente las aulas tradicionales, los laboratorios, las bibliotecas o entre otro cualquier otro espacio que se pueda eh, revisar, ¿no? También es importante entender aquí dentro de estos espacios de aprendizaje que se pueden utilizar, por ejemplo, canchas, por ejemplo, si la institución tiene piscina, si la institución tiene algún otro espacio específico como salones audiovisuales o espacios para llevar a cabo algún otro tipo de actividad, ¿no? Hasta los auditorios, pues, se pueden llegar a considerar espacios de aprendizaje dentro de estas instituciones educativas.
entendiendo que se utilicen y que su fin y objetivo pues sea ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando revisamos la diferencia entre bienes educativos y recursos educativos, pues primero vamos a ver una diferencia desde lo conceptual. Que desde lo conceptual, pues, los recursos educativos se refieren específicamente a aquellas herramientas y materiales que se utilizan para facilitar el proceso de aprendizaje, mientras que los bienes educativos se refieren a cualquier recurso que se utilice para educar y desarrollar habilidades y conocimientos. Entonces, ¿van de la mano? Sí, porque nosotros dentro de los bienes educativos, pues deberíamos incorporar recursos educativos, ¿no? Porque si bien es cierto, los bienes pues son como el aspecto macro de las instituciones y los recursos vienen a ser lo específico, lo micro. Dentro de un bien educativo, pues nosotros vamos a necesitar recursos educativos o herramientas que nos permitan pues ese proceso, sobre todo facilitarlo hacia los estudiantes. Y es ahí la base fundamental de estos bienes y recursos y su buena administración, pues que perduren el tiempo porque muchos de ellos van a ser utilizados por varias generaciones de estudiantes, entonces lo importante es que puedan cuidarse, mantenerse y pues que perduren allí en el. Cuando hablamos ahora de inventarios, nos preguntamos, ¿qué son los inventarios? Básicamente un inventario es un registro donde se anotan los bienes de una persona o empresa, detallando una lista de activos. Entender que a nivel contable, pues los inventarios son activos. Por ende, entonces, podríamos hablar de otra postura dentro de este concepto de inventario, y es que viene a ser una lista o registro de los bienes y recursos que una empresa tiene en existencia en un momento dado. Cuando hablamos de un momento dado es porque es importante que al llevar a cabo los inventarios siempre indiquemos la fecha de estudio. O hay 30 pupitres y preocupas a qué fecha. Bueno, eso fue hace 3 años o hace 2 años que se tenía ese registro. Entonces, si nosotros no tenemos claro el tiempo, se complica el proceso del inventario. ¿Qué beneficios tienen los inventarios? Que mejora el flujo de caja, reduce el desabastecimiento, aumenta la satisfacción del cliente y mejora, por último, la fijación de precios. ¿Ok? Esos serían los beneficios elementales, ¿no? Dentro de lo que es el manejo de los inventarios. Cuando hablamos de flujo de caja es porque hay que entender que, bueno, si nosotros estamos claros en qué cantidad de bienes tenemos en un momento determinado, pues también vamos a estar claros de en qué momento tenemos que desembolsar efectivo para poder poner estos bienes. Entonces, eso hace una mejoría en el flujo de caja y no que constantemente se esté dañando uno u otro, no tenemos ese control, no sabemos la cantidad de bienes, entonces tenemos que mensualmente estar comprando constantemente sin tener un control. Eso pues es lo que se habla de la destrucción del flujo de caja. En cuanto a la reducción del desabastecimiento, reduce el desabastecimiento. ¿Por qué? Claro, porque si tenemos ese control bien definido, pues generalmente no nos debería faltar ningún material, ningún equipo, ningún bien en general, ¿ok? Siempre deberíamos estar atentos de eso porque sería muy incómodo, ¿no? Poco confortable que llega un docente dentro de una institución, sobre todo a nivel privado, y no tengan un marcador, no tengan una indicadora, al menos cómo ofrecerle, ¿no? Que si hay un plan de estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje, entonces esa institución no tiene o no cuenta con las áreas específicas para aplicarlas. Entonces se complica. En cuanto al aumento de la satisfacción del cliente, pues en este caso son los estudiantes, los alumnos. Esto lo podemos ver también a nivel universitario, que es cuando los estudiantes pues tienden a tener como mayor criterio en la selección de las instituciones educativas que van a escoger para desarrollar, ¿no?, ese campo profesional. Por lo tanto, pues si el cliente o el estudiante se da cuenta que efectivamente siempre los bienes. Y bueno, desde lo logístico, pues podríamos hablar según la previsión, en lote, en consignación o también aquellos inventarios de seguridad.
Por ende, bueno, les dejo aquí un pensamiento que nos habla que los inventarios pueden ser manejados, pero la gente debe ser dirigida. Es importante entender también, pues, la responsabilidad que tenemos cuando estamos dentro de esta área de la administración de los bienes e inventarios. Bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Cualquier duda, estamos atentos por el aula virtual. Muchísimas gracias.